En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Estoy iniciando una serie que he denominado Del polvo a la gloria. Y esa serie del polvo a la gloria tiene que ver con aquello que el Señor nos muestra como la corona de la creación. ¿Sabe lo que es la corona de la creación? El hombre. Lo hace del polvo de la tierra y lo proyecta a la gloria. Comienza en Génesis, concluye en Apocalipsis, manifestando la eternidad, del polvo a la gloria. Y para hacerlo, vamos a hacer algo que no estamos acostumbrados, a mirar un panorama bíblico. Quisiera ir por cada libro de la Biblia, o tomar algunos libros conjuntos. De todas maneras, quisiera ir a través de las Sagradas Escrituras de la Biblia, haciendo un panorama, es decir, enfatizando aquellos capítulos que sobresalen en el contenido del libro. Muy importante que lo aprendamos, que lo veamos, porque realmente es un tremendo llamado que tenemos de parte de nuestro Dios para, me permite, tenemos de parte de nuestro, gracias mi hermano, tenemos de parte de nuestro Dios de leer las Escrituras. Quisiera comenzar este tema del polvo a la gloria, esta serie, leyendo Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros, dice Pablo, y los que están con él, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando los hermanos de Tesalónica, igual en todas las iglesias que había entonces, ellos cuando oyeron la palabra que el hombre de Dios proclamaba, la recibieron no como palabra de Pablo, no como palabra de Pedro, no como palabra de Santiago, no como palabra de Timoteo, sino como palabra de Dios. Quisiera que pudiéramos regresar a esos tiempos. Todavía en el año 1960, cuando el Señor tuvo a bien alcanzarme, recibíamos la palabra cuando la predicaba el pastor o el evangelista o el misionero, el que viniera y predicaba la palabra. Le poníamos atención porque entendíamos que no era palabra del predicador, aunque él era un instrumento, pero era la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, tiene que haber reverencia. Tiene que haber actitud de obediencia. Tiene que haber actitud de examinarnos para saber si estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Hoy en día, al pasar el tiempo, estos 60 y pico de años que han pasado desde que conocí al Señor, ha ido cambiando, ha ido cambiando, ha ido cambiando, ha ido cambiando. Y cada día más escuchamos la palabra o leemos la palabra como si no tuviera importancia. Quisiera, hermanos, que despertáramos a esa realidad. A veces creemos más lo que nos dice la televisión, lo que nos dice el noticiero,
o lo que nos dice la farándula, o lo que nos dice cualquier persona, más que la palabra de Dios. Afirmamos lo que otros dicen, pero ignoramos lo que Dios dice. Vuelvo y repito en el texto. Por lo cual también nosotros, sin cesar, tenemos, hermanos pastores y ancianos, que dar gracias a Dios. Orar por nuestros hermanos y por nosotros mismos. Que cuando recibieron, estoy seguro que muchos de ustedes cuando recibieron el mensaje, lo recibieron realmente no como palabra de hombres, sino como la palabra de Dios. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios no tiene comparación. Y este libro que nos acompaña, y mi hermano Mario lo decía, es que parece, lo primero que nosotros hacíamos hace 60 años era tomar la Biblia y llevar para el culto. Tomábamos dos cosas, porque como no teníamos los pantallas, no teníamos nada, tomábamos dos cosas, el himnario y la Biblia. El himnario para cantar y adorar. La Biblia para leerla, para escuchar, para confirmar lo que decía el predicador. Y estábamos mirando Véstrafe, cuando él decía un texto, lo buscábamos todos, sabíamos dónde estaba. Hoy en día, pues el himnario no se usa, porque tenemos la pantalla. Magnífico. Está bien, tenemos una buena. Pero ¿qué reemplaza la Biblia? Estamos esperando que nos pongan los textos en la pantalla. Pero no porque nosotros nos interesemos en buscar Jeremías, Mateo, y ya sé capítulo 10, ya sé que Mateo tiene 28 versículos, entonces busco rápidamente Mateo, ya lo tengo listo. Ya tengo idea de dónde está. Como un abogado, como un juez, cuando toma el texto que tiene que leer de la ley, sabe dónde está y la busca y la lee. No tiene que buscar en Google. Tal vez nosotros buscamos en Google cuando queremos buscar un texto de la Biblia. Gracias a Dios por Google. Pero Dios no te creó. No te hizo redimido por su sangre. No te salvó para que busques por Google lo que Dios quiere que tú aprendas. Una de las cosas que me ha fascinado al leer la historia de la iglesia, especialmente la época de la Reforma, he leído mucho de la Reforma, de los escritores, de los líderes de Dios en ese tiempo, hace 300 años, 400 años, 500 años, 200 años. Ellos normalmente, no solo el predicador, sino que el predicador era modelo. Y pasaban las primeras 5 horas leyendo la Biblia, todos los días, 24/7. Las primeras 5 horas como mínimo, o 6 horas, leyendo la Biblia, leyéndola. No leyendo comentarios, leyendo la Biblia. ¿Cómo estamos de lejos? ¿Cuántos de ustedes leen siquiera 1 hora diaria la Biblia? Yo sé que hay 1 o 2 personas que conozco aquí que leen mucho la Biblia, no sé cuántas horas dan, pero lo hacen. Ahora alguien dirá, pastor, pero si yo le doy 5 horas la Biblia, ¿cuándo voy a trabajar? ¿Qué hace de las 12 de la noche a las 6 de la mañana? ¿Cómo pasaba con el pueblo de Dios? Cuando Dios lo sacó de Egipto al desierto y lo llevaba a la tierra prometida, ¿qué hacía? Le mandaba maná antes del amanecer. Si iba a recoger el maná después de que había salido el sol, ya no lo encontraba, porque el maná se había
secado. ¿Qué hacía Jesús todos los días muy temprano antes de que el sol saliera? Salía a orar, a buscar. Y me imagino que junto con las dificultades que tenía en ese tiempo, porque no tenía no tenían los libros como los tenemos hoy en día, sino pergaminos, que cada rollo de pergamino era tremendo, no lo podía llevar, pero lo había memorizado. ¿Saben que cuando Jesús llegó a los 12 años de edad, lo llevaron al templo? ¿Y qué hizo el Señor? Discutía con los grandes maestros de la ley. Los dejaba asombrados de la sabiduría que tenía. ¿Por qué? ¿Porque era Dios? No. Porque usando su condición de hombre, creo que en su casa, todos los días leía la palabra. La memorizaba. ¿Y cómo leímos? La palabra nos hace más sabios que nuestros enemigos. ¿Quieres ser sabio? Si alguien quiere ser sabio y alguien te pregunta, yo quiero ser sabio, ¿qué le dirías? Vaya a tal universidad y léase tal libro. ¿Qué hace? La Biblia. Lee la Biblia. Es el único libro que nos hace sabios. No acudas a ninguna otra cosa, ni a ningún don espiritual para ser sabio. No acudas a ningún don espiritual para ser guiado. La única manera de crecer espiritualmente es a través de la Biblia. Y la única manera de ser guiado en lo que voy a hacer es a través de la palabra. El Espíritu y la palabra van juntos. No va la palabra por un lado y el Espíritu por otro. Es que el Espíritu me dijo. Si el Espíritu te dice, tiene que estar confirmado por la palabra. Si no está confirmado por la palabra, entonces espere que Dios te guíe. Espero que la serie que tomamos, que es la guía para el hombre, del polvo a la gloria, nos ayude a entender muchas cosas en nuestro estudio. Porque la Biblia ¿es qué? La palabra de Dios. Y si yo tengo que honrar la palabra de los hombres, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Por tus palabras seréis justificados, o por tus palabras seréis condenados. Y mis palabras tienen que estar siempre en armonía con la palabra de Dios. La Biblia es el libro incomparable. No existe otro libro como la Biblia. No hay otro libro. Es el único incomparable. Puedes leer cualquier libro de la tierra. Cualquier libro que haya escrito cualquier sabio. Pero nunca, nunca, nunca será como la Biblia. Lo que escriben los hombres pasa. Pero Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. Son tiempos muy complicados. Cada día se hacen más difíciles. Hace poco, de una manera providencial, encontré ayer, muy temprano, en la mañana, como a las 5 de la mañana, encontré en el computador, me apareció, no sé por qué,
el documento del Foro de Sao Paulo, del encuentro que hicieron en Cuba en el 2019. Todo un documento interesante. Me puse a leerlo. Y al leerlo, me doy cuenta los peligros que nos amenazan. Es una realidad. El Foro de Sao Paulo no son charlatanes. Están trabajando en serio. Y yo me preguntaba, ¿y cuándo nos reuniremos como iglesia para trabajar en serio los proyectos que Dios tiene a través de su palabra para su pueblo? No tenemos tiempo, estamos muy ocupados, no tenemos interés, cualquier cosa. Yo espero que en algún momento, ojalá pronto, podamos reunirnos con los que quieran venir. Una tarde, una noche, un sábado, tal vez que no muchos pueden hacerlo, para poder conocer los tiempos que vivimos. Como los hijos de Isaacar, que conocían los tiempos en los cuales vivían. Nosotros tendemos a ignorar los tiempos en que vivimos. Y como consecuencia, no sabemos cómo actuar, porque ignoramos los tiempos que vivimos. Este libro, a manera de introducción, es el libro más traducido en los idiomas, lenguajes, dialectos que hay en la tierra. Está escrito hasta hace poco, la última vez que leí los datos, en 700 idiomas y lenguajes de la tierra. 700 idiomas, lenguajes de la tierra está la Biblia. Tú puedes ir a cualquier idioma, en cualquier nación, y ahí encontrarás. Inclusive en los países musulmanes, aunque no lo permiten vender, pero está escrito en los lenguajes que hablan los musulmanes, que hablan los hinduistas, aunque no lo permitan, pero está escrito para ellos. El Nuevo Testamento está escrito en más de 2000 idiomas y lenguajes. ¿Hay algún otro libro que tenga esa circulación en la tierra, o por lo menos facilidad para que se encuentre en cualquier lenguaje en la tierra? Y todavía siguen trabajando muchos en traducirlo a nuevos lenguajes que todavía se ignoran, especialmente con las tribus, porque no puede haber una lengua, una tribu, sin que tenga la palabra de Dios. En sus manos fue decisión de nuestro Dios. Esta Biblia originalmente está escrito en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Eran lenguas que hoy están muertas, pero que han sido renovadas, han sido estudiadas para volver a sacar el contenido de las mismas, y por eso se está traduciendo muy bien. No solamente eso, este libro fue el primer libro impreso. Cuando Gutenberg inventó la imprenta, el primer libro que se publicó fue la Biblia. Desde entonces podemos tener libros, podemos cargar la Biblia sin problema. No tenemos que cargar todos los rollos, porque es imposible lo que costarían y lo que pesan. Totalmente. Pero Dios permitió que Gutenberg inventara la imprenta para que tuviéramos la Biblia en nuestra mano. Pero además de eso, la Biblia es el libro más perseguido y más odiado. En algunos lugares se paga con la vida tener la Biblia, leer la Biblia o anunciar la Biblia. Yo recuerdo hace unos años atrás,
cuando mi hermano Isaac Show de Nueva Delhi nos invitó a un grupo, fuimos 3 de esta congregación, fuimos con el hermano Cristo Manuel, fuimos con el hermano Luis Fandiño, viajamos a la India, y en esos días que estuvimos allá en Nueva Delhi, nos llevaron a un pueblo que se llama Lucknow. Recuerdo bien, Gloria era nuestra intérprete, la esposa de mi hermano Isaac. Y nos llevaron a un lugar donde había una iglesia, una comunidad de los desposeídos de todo, los que no tienen ningún valor en su cultura, en su sociedad. Los intocables, que se llaman. No pertenece a ninguna escala de valores que ellos tienen. Eso han ignorado completamente. Muchas cosas aprendí de esa realidad que se vive hoy todavía. Eso no fue que lo leí del siglo pasado, yo lo viví. Tuve una pequeña experiencia, pero que fue muy notable. Fuimos a Lucknow y uno de los episodios, la iglesia estaba levantada en un sitio donde estaban los intocables, los que no, vale, visitamos varios hogares, terribles condiciones. Y iba a haber un bautismo de 3 jóvenes, no adultos, jóvenes, de 15, 17, 18 creo, las edades. Habían decidido bautizarse. Estaba el sitio listo para el bautismo. Y yo me acerqué y a través de Gloria les pregunté, pero entiendo que si sus padres saben que ustedes se bautizaron, los pueden matar. Y la respuesta fue, estamos dispuestos a morir por Cristo. Bautizarse en algunas partes, declararse cristiano, no es una chanza. Es muy serio. Se puede pagar con la vida. Ver a esos jóvenes que arriesgando su vida se bautizaban y proclamaban que Jesucristo era su Señor. Era fascinante. Siempre pensaba en mi Colombia, mi América Latina. ¿Será eso algún día en la tierra colombiana, latinoamericana, que habrá que cuando alguien se bautice tiene que estar dispuesto a perderlo todo? Por seguirlo a Él. Fueron muchas las experiencias que tuve en ese lugar con mi hermano Isaac, especialmente con Gloria, que nos acompañó. En los países musulmanes la Biblia está proscrita. No se puede tener una Biblia. Es más, si tú viajas a un país musulmán, lo primero que te escudriñan la maleta y no te permiten llevar ninguna Biblia. So pena de muerte. Hay algunos lugares como China, donde la iglesia subterránea en China está prohibida la Biblia. Puedes ir a cualquier librería en China y no encontrarás ni una Biblia. Algunos que han logrado llevarlas a manera de contrabando, las han podido llevar, pero no son muchas. Entonces, ¿sabe qué hacen los hermanos de la iglesia subterránea? Es decir, la iglesia que no se ve, no tiene templos, la iglesia que no se ve, que es la que más crece en la India, en China. Toma la Biblia y arranca las páginas de la Biblia y la comparten entre los hermanos. Y se aprenden de memoria el pasaje, la página. Y cuando la saben de memoria, se la entregan a otro y toman la de él. Y entre toda la iglesia, entre toda la comunidad, comparten las hojas de la Biblia, las cuidan, las guardan
y memorizan las Escrituras. Ser cristiano en América Latina, en Occidente, es fácil. Hermano, el libro más odiado y más perseguido en la tierra ha sido y sigue siendo la Biblia. En Colombia, en 1960, cuando yo tuve la experiencia de Cristo, era prohibido tener la Biblia. No se permitía tener la Biblia. La Sociedad Bíblica luchó mucho para entrar y traer la Biblia a Colombia. Muy difícil, era imposible prácticamente. Y cuando lograron establecerse en la Biblia, porque el gobierno se lo permitió, se hablaba desde los púlpitos y a los medios de comunicación de no leer el libro de los protestantes, porque estaban malditos todos los que leyeran la Biblia. Eran excomulgados de la iglesia los que leyeran la Biblia. Eso hace poco, en mi generación. No hace mucho. Hoy puedes ir a cualquier librería y encontrar la Biblia. Pero eso no fue fácil lograr lo que hemos alcanzado. Cuando leo la Biblia, me doy cuenta de lo que hemos hablado aquí algunas veces, aunque quizás no lo hemos profundizado. La Biblia, es decir, las enseñanzas de la Biblia, son la base para hacer de cada nación una gran nación. Para hacer de cada familia una gran familia. Para hacer de cada empresa o de cada profesión una gran empresa o una gran profesión. Porque cuando leemos la Biblia, la obedecemos y ponemos en práctica lo que hemos aprendido de ella, ya sea en la familia, ya sea en la empresa, ya sea en la profesión o en cualquier área, entonces nuestra vida es diferente a la de los demás. Es una vida santa, lo que se llama una vida santa. Estaba recordando esta mañana, venía en el carro con mi esposa y estaba recordando a Vishal Mangalwadi, estaba leyendo él. Y me recordó algo muy interesante en el libro de Génesis, capítulo 18. En el verso, vamos a leer del verso 18, o verso 16 para leerlo un poco. Abran sus Biblias si las tienen. Génesis capítulo 18, versos 17 al 19, solamente esos 3 versículos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande, o mejor, una gran nación y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. ¿Cuál es el secreto para tener una gran familia? El padre es el maestro de su casa para enseñarle a sus hijos, a su esposa, a su hogar, obedecer la palabra de Dios. Hoy en día los padres no enseñamos a los hijos a obedecer la palabra. Por eso estamos luchando tanto con el reino inconmovible, para comenzar en los hogares. Y estamos luchando para que en cada hogar se enseñe la palabra de Dios, se viva la palabra de Dios. Recuerdo en los años
82, 80, por ahí. Cuando me mudé hacia el norte de la ciudad para levantar una congregación cuyo resultado es el Tabernáculo de la Fe. Habíamos comenzado en el barrio de Santa Fe, pero me mudé hacia el norte para extender la iglesia. Yo con mi familia aprendimos un principio. Era la noche de hogar. Teníamos la noche de hogar con mi esposa, con David, con Fernando, con Alexandra, inicialmente. Una noche en que semanalmente leíamos la palabra. Teníamos una reunión de familia, pero la base era la palabra. Estudiábamos la palabra, leíamos la palabra, y después de que leíamos la palabra, queríamos escuchar lo que cada uno había aprendido de la palabra. Nos edificamos en la palabra. No fue profundo, porque no tenía modelos. Afortunada o desafortunadamente, había estudiado sobre los mormones. Y los mormones, aunque son una secta, su eje central es la familia. Yo ya estaba trabajando sobre la familia cuando vi las dos cosas. El Tabernáculo de la Fe comenzó a trabajar con lo de la familia y la puso como centro del crecimiento de la iglesia, del desarrollo, la familia, desde 1969, algo así, cuando comenzamos el Tabernáculo de la Fe, allá en el barrio Santa Fe, en la calle 22, la transversal 17, número 2317, era el sitio donde nos reunimos la primera vez. El primer saloncito chiquitico, cabíamos unos 20 nada más. Y empezamos ahí, pero la Biblia empezó a darme entendimiento de la importancia de la familia. Yo quisiera todavía que mi familia sea una gran familia. Tenemos que crecer más. Mis nietos tienen que crecer, y Jonathan lo sabe, que se lo he dicho muchas veces. Tiene que crecer en el conocimiento de la Biblia, no en el crecimiento teológico. Es bueno el conocimiento teológico, pero ¿de qué sirve el conocimiento teológico si no conocen la Biblia? La teología es la interpretación humana, y muchas veces la teología se aparta de la Biblia y se va a la lógica, a la razón, o a otras cosas. Yo anhelo que toda mi familia crezca obedeciendo a la palabra, obedeciendo a la palabra. Y el responsable no es mi esposa, no son mis nietos, no son mis hijos, soy yo como cabeza del hogar. Por eso el hombre es cabeza del hogar, no el cabezón del hogar, sino la cabeza del hogar. Yo no dudo que hay hogares acá que lo hacen todas las semanas. Yo tenía la noche de hogar. En fin, una gran familia. Nos preguntamos la importancia, lo dije antes, de conocer los tiempos que vivimos. Pero ¿cómo vamos a saber los tiempos que vivimos para diferenciar entre los tiempos que vivimos y los que Dios quiere que vivamos, si no conocemos la Biblia? No puedes saber en qué tiempo vivimos si no sabes lo que Dios dice en cuanto a los tiempos. Si no sé. Hay mucho para profundizar en la Biblia. Temo que hemos llegado a ser una linda religión, pero no compuesta de discípulos, sino de religiosos.
Que Dios nos ayude, hermanos. Perdonen la introducción tan larga, pero es que la Biblia, lo que he dicho no es ni la introducción siquiera lo que se debe saber en cuanto a la Biblia. En cuanto a eso, anhelo que el centro de pensamiento de lo que hemos tenido como base en el centro de pensamiento es conocer primero lo que enseña la Biblia. Dijera que el tema central de la Biblia, ¿cuál cree que es el tema central de la Biblia? Alguien que se ponga de pie y me diga, ¿cuál es el tema central? Jesucristo. Entró directo. No la salvación, no la prosperidad, porque algunos leen la Biblia para ser prósperos. No, el tema único de la Biblia es Jesucristo. De distintas maneras en los 66 libros de la Biblia aparece Jesucristo de muchas maneras, y de eso vamos a mirarlo en el camino. Por ejemplo, hay una analogía o una figura en el libro de Génesis. Hay dos que sobresalen. Voy a mencionar una de ellas y después menciono la otra. Jesucristo es la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Enemistad pondré, le dice Dios a Satanás, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Es decir, la herida que la simiente de la mujer causará o causa a Satanás es mortal. La herida que la simiente de la serpiente causa a la simiente de la mujer no es mortal, es en el carcañal. Y eso tiene que ver con todo el proceso de salvación. Ese es uno de los puntos analógicos en el libro de Génesis. En el libro de Éxodo, la principal figura que aparece allí, que representa a Jesús, es la Pascua, el Cordero de Dios que muere para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. En el libro de Levíticos, la figura que emerge principal es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote representa a Jesús. En el libro de los Números aparece como la serpiente que es puesta en un palo, ¿sí? Para que cuando las serpientes que estaban reales picaran a los judíos por su rebelión, miraran a la serpiente que estaba allá, como dice Jesús, como dice Juan en el capítulo 3 de su evangelio. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué pasaba cuando alguien era picado por las serpientes en el desierto? Miraba a la serpiente que estaba allí de bronce y era sano. En el libro de Deuteronomio, la figura que representa a Jesús es el segundo Moisés, mayor que el primer Moisés, el profeta. Y pudiéramos ir libro tras libro, íbamos encontrando figuras que van sobresaliendo en el aspecto. Así que la figura central de la Biblia es Jesucristo. Hace mucho tiempo yo había tenido estas cosas y las volví a descubrir. Por ejemplo, en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, Jesús es el Mesías que se menciona allí. En Marcos es el que hace milagros. Ningún obrador de milagros como él. En Lucas es el Hijo del Hombre. En Juan es el Hijo
de Dios. En el libro del Antiguo Testamento tiene que ver con... Bueno, hay tantas figuras que no tengo tiempo para revisarlas. Algún día les podré compartir esto. Cada libro es fascinante ver a Jesucristo en forma diferente. En cada libro, como digo, de la Biblia existe una analogía con Cristo. En el libro de... Voy a la segunda figura que encontramos en el libro de Génesis es la palabra. La palabra. En el libro de Génesis, o mejor, en el libro de Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? Con toda la inmensidad que tiene el universo. Solamente Él habló y fue hecho. Nada más. Escuche, esos pasajes los pasamos por alto muchas veces. ¿Lo leemos juntos? Por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si usted lee en Génesis capítulo 1, van a encontrar permanentemente, y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y dijo Dios, sepárense las aguas de arriba de las de abajo, y se separaron. Y dijo Dios, y se hizo. Dijo Dios, y se hizo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La palabra de Dios tiene poder, aleluya. La única. Esto no es una historia la que leemos. Estamos estudiando, leyendo, viendo una verdad que desafortunadamente hemos omitido. Ustedes leen, siguiendo ese tema, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo lo creó? Fue la palabra. Pero miren la analogía que viene, la figura que viene del Nuevo Testamento. Juan, versículo 1 al 3. Hablando de Jesús, en el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas, ¿por quién fue? Por Él fue hecho. ¿Quién es Él? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesús. Vamos a verlo ahorita. Miren. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era ¿quién? Podemos traducirlo sencillamente. En el principio, cuando fueron creados los cielos y la tierra, ya existía el verbo. Que la figura que nos da el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el verbo es Jesús, aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el que ya existía en la eternidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo, el verbo de Dios, estaba lleno ¿de qué? De gracia y de verdad. Hay tantas cosas tan bellas. La palabra. Jesús dijo en el libro de Juan, también capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que seas un buen evangélico
que seas un gran empresario, que tengas mucho dinero, que seas un gran político, que seas un gran sabio. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Mira lo que dice, esta es la vida eterna. 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y una pregunta. ¿Cómo conocemos a Dios si no es porque Dios se revela y nos dice quién es Él? A través de la palabra. Nada más. Dijéramos sencillamente que Dios se ha revelado de 3 formas. Dios se reveló, en primer lugar, a través de la revelación natural. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. O como dijo el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. La expansión anuncia la obra de sus manos. O, como dice la Escritura también, como dice Pablo en Romanos, que Dios se reveló por medio de las cosas hechas, de manera que nadie puede decir que no tuvo evidencia de que Dios existe, o que hubo un creador. Nadie puede decirlo. Todo lo hecho. ¿Quién hizo las cosas bellas en el cielo y en la tierra? Él nada más. La naturaleza nos dice que existe un creador. Aquí llamamos Dios. Pero no nos dice quién es, ni cómo encontrarlo, ni cuál es su propósito, ni por qué nos creó, si tenemos o no propósito en la vida. Nos dice que Dios existe, pero no nos da más información. Por eso Dios se reveló en segundo lugar en su Hijo Jesús. En Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos o en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién vino a hablarnos? Jesús vino para revelarnos al Padre, para hablarnos del Padre. Vino, Dios habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre, más excelente gloria que ellos, que los ángeles. Dios nos ha hablado por la naturaleza, vino y nos habló por su Hijo. Pero ¿cómo sabríamos lo que Jesucristo hizo si no es por la Biblia? ¿Me explico? ¿Cómo sabríamos lo que Jesucristo hizo si no por la Biblia? ¿Cómo conocer a Dios si no por la Biblia? Y este libro es lo que hemos denominado la revelación especial. No la general, sino la especial, la Biblia. En ella nos dice por qué Dios nos hizo, por qué Dios nos creó. Tiene que ver, hermanos míos, con el PESI. Ya ustedes lo conocen, han oído hablar mucho de ellos, si es que se acuerdan todavía. Por ejemplo, hablando de la revelación por su Hijo, dice en Juan 14, 6 al 14, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocíais también a mi Padre conoceríais. La manera de conocer al Padre es a través de Jesús. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué dijo Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. ¿No has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. O Jesús estaba loco, digno de un manicomio, o Jesús era un embustero, un engañador, un mentiroso, o Jesús es el Hijo de Dios. ¿Me comunico, hermanos? Y luego dice: el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créame por lo que yo he hecho. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En fin, una vez que conocemos a Dios, Dios nos da un poder muy diferente para vivir en la tierra. La Biblia es la revelación especial. Dice la Escritura en Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando uno ignora las Escrituras, ¿qué comete? Un error. En Mateo 4, del 1 al 11 es fascinante, porque es el tiempo de la tentación de Jesús por Satanás. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, diz que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, ¿qué le dijo? Escrito está. ¿A qué acudió? A la palabra. Tú y yo no podemos vencer la palabra a Satanás por nuestros argumentos, sino por la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está. Por eso hay cristianos que no crecen espiritualmente. Y entonces cambian de iglesia para crecer. No es cambiando de iglesia ni de grupo, es leyendo la palabra. Por la palabra. Y luego Jesús siguió diciendo algo muy interesante, o nos dice el pasaje, nos dice Mateo. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Entonces Satanás cambia la astucia y le dice: está escrito. Pero torció el mensaje. Sacó un texto fuera de contexto, como decimos. Y Jesús tiene que decirle, le dice a sus ángeles, está escrito: a sus ángeles mandará de ti, cerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito también está. Es decir, le corrigió la interpretación: no tentarás al Señor tu Dios. Y luego viene la otra tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. A cada tentación, ¿a qué acudió? A la palabra. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó
Y entonces vinieron ángeles y le sirvieron. Amén. Los ángeles están para ministrar en favor del pueblo de Dios. ¿Me explico la importancia de la palabra? Ya estoy terminando, hermano, esta primera enseñanza, esta primera sesión. En Juan 5:39 Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La revelación especial. Y pudiera seguir leyendo mucho, mucho más. Quiero solamente mencionar algo. Ustedes conocen dos palabras en mayúscula, punto, AC, antes de Cristo. Y conocen dos palabras, D.C. después de Cristo. Cuando Cristo vino, partió la historia. El mundo no fue igual después de que Jesús vino a la tierra. Partió la historia. Y a pesar de que han pasado siglos, la raza humana, los hombres no han podido eliminar esa verdad. Y aunque quiten la palabra A y C, o A, D y C, no la podrán cambiar. Y eso sucedió en mi vida y en tu vida. Cuando yo estaba sin Cristo vivía de una manera, pero cuando Cristo vino, vivo de otra manera. Tú también, esa palabra A o A y C, puede decirla para ti. DC. Tu historia, si eres hijo de Dios, se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Después de que Cristo vino a mi corazón, ya no volví a ser el mismo. Aleluya. Ahora soy nueva criatura, aleluya. Ahora he nacido de nuevo y soy hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Has nacido de nuevo. A, C, D, C. Antes y después de Cristo. ¡Qué hermosura! ¿Verdad? Gracias a Dios que tú vives una vida nueva. Déjeme ir concluyendo ya, hermanos. El tiempo se me va. Hay tanto para hablar de ese tema tan bello. La raza humana, hablando desde otro ángulo, se divide en cuatro grupos especiales. En los que no tienen la Biblia, hay muchos en la tierra que no tienen la Biblia, ni les importa la Biblia. Está dividida en los que tienen la Biblia y no la leen. ¿Cuántos tal vez aquí tienen la Biblia, pero no la leen? O tal vez ni tienen la Biblia. Tercer grupo, los que tienen la Biblia, la leen, ¿pero qué? No la obedecen. Y en cuarto lugar, los que tienen la Biblia, la leen y la obedecen. ¿En qué lugar estás tú? Esa ya es una pregunta muy personal. Yo no puedo calificarte. Califícate tú mismo delante de Dios. ¿Es de los que son cristianos pero no tienen la Biblia, como los inconversos? ¿O de los cristianos que tienen la Biblia y no la leen? ¿O los que tienen la Biblia la leen y no la obedecen? ¿O de los que tienen la Biblia y la leen con una intención? Obedecerla. Obedecerla. Hermanos míos, terminemos leyendo el Salmo 119 otra vez. ¿Me acompaña? Terminemos con esa palabra con que iniciamos. Leámosla. Pónganse de pies, hermanos.
La leemos juntos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Aborrezco los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, maligno, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Cuando los sé y no los vivo, tengo miedo. Dios me juzgará conforme a su palabra. Que Dios nos ayude. Hagamos una promesa al Señor. Voy a leer, estudiar, obedecer y amar tu palabra. 4 cosas: leer, estudiar, obedecer y amar tu palabra. ¿Harían ese pacto conmigo? Pidamos al Señor que nos ayude. Digan conmigo, hermanos: Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Ella es vida a mis huesos. Por ella, Señor, yo vivo. Tú eres el Verbo de Dios, Jesús. Tú estabas con el Padre antes de la eternidad, antes de que fueran creadas todas las cosas. Tú te hiciste carne y viviste en la tierra y diste tu vida por nosotros. Y te revelaste, todo eso lo sé, a través de la Biblia, del libro incomparable. Señor, me comprometo contigo a leer, estudiar, obedecer y amar tu palabra. Espíritu Santo, ayúdame en el nombre de Jesús. Amén.